Tengan ustedes muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Octavio Contreras Borseguí y yo soy profesor de historia, soy historiador de carrera de la Universidad Iberoamericana. Y platicando en estos días, particularmente el día de hoy, platicando con mis alumnos de la licenciatura, particularmente de la licenciatura en comunicación y la de negocios internacionales. Por supuesto, la temática primordial y la preocupación fundamental es pues lo que ha estado pasando en la política, en la economía, en la sociedad occidental, con base en lo que ya todos identificamos como el fenómeno Trump. El día de ayer incluso hubo aquí en el mismo espacio físico donde yo me encuentro una conferencia muy interesante, una plática, una charla con el doctor Mauricio Mecholam, que ante un grupo de alumnos y profesores que estábamos presentes en este espacio físico, nos planteó lo que serían las formas de manifestar la inconformidad con base en todo lo que ha estado declarándose y pasando con Trump. Pero se han ido conjuntando una serie de elementos y una serie de cosas que yo quisiera reflexionar un poco y compartirla con las personas que me siguen, incluyendo, por supuesto, a mis propios alumnos. Y dentro de este parámetro hay varios puntos que quiero tomar, porque se fueron conjuntando las cosas. Y el punto de inicio con el que yo quisiera comenzar mi reflexión fue un artículo que yo mismo posté, que apareció en el Face por parte de BBC, una reflexión de un filósofo británico llamado A.C. Grayling, y un concepto que al parecer se está comenzando a expandir dentro de las academias en Europa y por supuesto en algunos otros lugares del mundo, incluyendo ahora en nuestro caso a México, que sería el concepto de la posverdad. Este concepto básicamente hace el planteamiento de que ha habido progresivamente un proceso de corrupción de la integridad intelectual y se ha ido descomponiendo el tejido completito de la noción de democracia como nosotros la entendemos, y que particularmente a partir del año del 2008, con la situación de la crisis económica generalizada por esta implosión que dio el sistema y que sabemos cómo, incluso todavía seguimos pagando las consecuencias de esto, pues hizo para los que no recibieron el golpe tan fuerte o que supieron retirarse a tiempo en el manejo de las bolsas y quedaron intactos prácticamente sus ganancias, pues el darse cuenta de que sin esas ganancias no pueden vivir, ¿no? Ellos mismos llegaron a provocar la caída del modelo y del sistema y pues virtualmente se convierten en personajes absolutamente insaciables y voraces con todo lo que ha estado ocurriendo y ahora les lleva a una búsqueda de generar mayores ganancias, pero ya, dice Grayling, de plano de una manera tóxica, ¿no? Uh, Además, para acabarla de rematar, lo que ha ido pasando, sobre todo del año 2004 en adelante, ¿por qué el año 2004? Porque es cuando surge Facebook, y un poco más adelante es cuando surge Twitter, más adelante va a surgir YouTube, y obviamente todo el boom de las redes sociales como nosotros las identificamos, ha llevado a que a través de esta cultura online, como se ha ido construyendo, la gente se ha vuelto prácticamente incapaz de distinguir la realidad de la ficción. En el punto de vista de Grayling, la situación que se está viviendo ahorita en el entorno político y económico en Europa y en América, para él hay similitudes que son demasiado incómodas, llevando a hacer estas comparativas con la década de los 30 en Europa. Y nosotros sabemos que esto pues no precisamente es un halago y no precisamente es algo muy positivo que debamos de tomar en consideración. Ahora, se presentan otra serie de cosas que también debemos de tomar en consideración para la reflexión. Por la mañana, Mario Campos, el analista que trabaja aquí, que es egresado también, si mal no recuerdo, de la Universidad Iberoamericana, es un profesor bastante destacado relacionado con la cultura, el análisis de la cultura mediática y la cultura política y las agendas de los medios, etcétera. Él hizo una reflexión a través del propio Twitter, como lo estamos haciendo en este momento, en donde hace el planteamiento de que Trump lo que está haciendo es seguir un guión mediático. Nos plantea que si no estamos entendiendo qué rayos es lo que está pasando, es porque nos estamos yendo con el enfoque diplomático y político tradicional. El problema es que no funciona y no lo entendemos y no sabemos para dónde va esto, simple y sencillamente porque Donald Trump no es un político y no es un diplomático. Tan simple y tan sencillo como que
Él es una persona que pues, es un empresario y que está manejando la estructura de una serie de mensajes como él sabe manejarlos. Es un personaje eminentemente mediático, esa parte no se puede negar. Y allí sus asesores pues, son especialistas y son maestros en el manejo de su promoción y su propaganda, ¿no? Que obviamente cuando hacemos referencia a la palabra propaganda, pues ya sabemos hacia dónde se nos lleva en otros sentidos históricamente hablando, ¿no? Entonces, si nos están fallando los análisis es simplemente porque no estamos analizando desde la perspectiva que se tiene que analizar. Y ha construido, por supuesto, una pléyade de elementos de lo que identificaríamos genéricamente como el villano. Nada más que este villano que vemos como el ajeno, como es el no norteamericano, como es el racialmente, cuando algunas veces todavía se utiliza la palabra, ahorita distinguimos étnicamente, no racialmente en el sentido menos agresivo. El latinoamericano, el negro, el asiático, y así nos vamos desglosando, pero particularmente no es que se ensañe con México, simple y sencillamente a nosotros nos pega más que se refiera más desde nuestra óptica en su discurso a los mexicanos. Tendríamos que hacer un análisis completito de todos sus discursos y de todas las declaratorias que hace todos los días a través de todos los medios que utiliza para verdaderamente sacarle estadística y decir, la trae contra los mexicanos. Hay que entender, yo no digo que no tenga algún problema, que quede muy claro. Nada más que hay que hacer un análisis mucho más extendido para darnos cuenta de que a nosotros nos pega más porque nosotros somos los mexicanos, ¿sí? Hay una analogía muy interesante que se llega a hacer por allí, que si de repente le decimos a una persona que ni siquiera conocemos, te acercas y le dices, eres la persona más tonta que he conocido en mi vida, y la otra persona se te queda viendo, oye, ¿por qué me agredes y por qué me tratas así? Pero le dices, a ver, no es personal, no es cierto, nada más quiero marcar un punto. Y ahora le digo a esa misma persona, eres la persona el individuo que tiene el cabello verde más padre que yo conozco. La misma persona se te va a quedar viendo así como que, ¿de qué se trata? Pero ya no va a reaccionar de la misma manera que cuando le dijiste que eres la persona más tonta que has conocido. Sino más bien se quedará viendo así de, pero si yo no tengo el cabello verde. Y ahí es justamente donde viene el punto. No tienes el cabello verde, tú lo sabes, te queda perfectamente claro y no te lo tomas en serio. Pero cuando te dicen que eres una persona tonta, allí sí te lo tomas personal, a pesar de que no sea cierto. Es literalmente irte sobre tus propias inseguridades. Y en ese sentido, los asesores de Trump están haciendo todo su trabajo y están haciendo toda su tarea. Y eso es lo que parte, por supuesto, de lo que nosotros tenemos que saber construir y saber manejar. El villano, para nosotros, es comprensible, se centraliza en una palabra que es México. Y obviamente ya sabemos, hay todas las telarañas que nos dicen que los chismes y que se pasó esto y que se pasó lo otro, y que por eso él específicamente la trae contra los mexicanos. Ahora sí que no nos la tomemos tan a pecho y analicemos que es algo un poquito más complejo que no nada más nos abarca a nosotros. Además, como Isaac, que nos está viendo en este momento, lo remarcaba muy bien, somos el punching bag necesario para comenzar a pelear contra los otros. No es nada más contra los mexicanos, que quede muy claro, y vamos a analizar con más cuidado, porque allí viene el otro planteamiento que les decía originalmente, el planteamiento de Grayling, que nos dice que la que importa es la opinión. ¿Sí? Una disculpa, Mónica, fuiste tú. Lo que importa es la opinión, no el fundamento de la opinión. Y miren que yo se los digo como académico de la universidad, en distintas universidades. He trabajado no nada más en la Ibero. Y una de las cosas que yo me he encontrado es que desgraciadamente tenemos, y los que han sido mis exalumnos, como el caso de Isaac, como el caso de Mónica, desde que yo empecé a dar clases tengo el mismo problema. Si hay algo que a mí y a muchos de mis colegas, si no es que a todos nos irrita, es esta tendencia a nosotros le decíamos, opinionitis. Yo creo que a mí me parece que, yo me imagino que, ¿y en qué lo fundamentas? Pues no sé, pero a mí no me gusta. Entonces di que a ti no te gusta, no digas que esto es malo, que esto es pésimo, que esto es extraordinario, para que todos tengan que aceptar además tu opinión. Y me han tocado alumnos que además tratan de defender esta postura. Eso es parte del problema al que se refiere justamente Grayling, al que estoy haciendo referencia. Estamos en este nivel de la posverdad, donde la que importa es mi opinión. Uno de los personajes históricos que yo más admiro, Steve Jobs, él se hacía lo que él quería, como él decía, en el momento que a él se le ocurría, y no había poder humano para hacerlo cambiar de opinión.
Es lo que incluso hay textos, son libros de texto que te enseñan su propia biografía, la escrita por Walter Isaacson, que te dice que él tiene su campo de distorsión de la realidad. Y así llegó a conseguir lo que quería. El problema es a quién se llevó entre las patas para poder conseguir exactamente lo que él quería o lo que él necesitaba. Y por allí va el planteamiento desde mi punto de vista de lo que nos dice Grayling. El problema es que Trump va exactamente sobre esa misma línea. Si no es su opinión, lo que digan los demás a él le viene valiendo un cacahuate. Y lo malo es que nosotros caemos justamente en esa distorsión. El hecho de mandar a una persona que no tiene experiencia como canciller, una persona que se brincó las trancas, y aquí se relaciona nuevamente con lo de Grayling, por este planteamiento en donde se ha descompuesto la integridad intelectual, donde se nos olvida que hay una norma moral, no religiosa, no se malentienda, una norma ética, una norma que nos dice hay que ir por este camino y de repente ya vamos a ese punto de que ay, nos va a empezar a filosofar y ay, nos va a empezar a... Por favor, o sea, hay que entender que nosotros decimos que manejamos los valores, conocemos los valores, pero no los aplicamos. Y eso es un defecto de virtudes. Y quiero que quede muy claro, se los digo como historiador. Esto existía desde la época, literalmente, del Renacimiento. Y estos planteamientos ya existían desde hace más de 500 años y no hemos aprendido nada. Y cíclicamente, se presentan nuevas situaciones y el hombre parece que no reflexiona, que no entiende, que no analiza ni estudia lo que es justamente su pasado, no para aprender el pasado para no cometer los mismos errores. Hay que entender que hay que superar esto ya, que se tiene que aplicar bajo nuevas circunstancias, en nuevos elementos, que la historia no se repite, no es la misma, son distintos escenarios y nosotros no tenemos la memoria que tenían nuestros abuelos, ni teníamos el pensamiento de la gente del 16, del 17 al 18, por Dios, ya tenemos que pasar esos otros niveles. Porque si no pasamos esos niveles y no ejercemos el criterio y no ejercemos el análisis, pasa lo que está pasando ahorita. Y tenemos presidentes como Enrique Peña Nieto, que se reconoce que su tesis tuvo errores en la redacción, que tuvo problemas con el manejo de las citas, y que las personas que lo avalaron además reconocen que, ay, bueno, sí, a lo mejor hay algún problema, pero no se pongan tan estrictos. Por favor, y ellos son magistrados, ellos son los que crean nuestras leyes. Por eso estamos en la situación en la que estamos, en donde si tenemos esos ejemplos hasta arriba, pues imagínate cómo está todo lo demás. Ahorita me limito a hablar del caso de Trump, pero hay que entender que hay otra serie de circunstancias aledañas que no podemos dejar de lado. El pensar que si yo agarro a esa persona que se brincó las trancas, que no respetó el espacio que le correspondía en su momento a la canciller, y que termina haciendo las sugerencias más importantes y que después se les termina revirtiendo todo y le sacan temporalmente del gabinete, le asignan su oficinita y en Los Pinos como asesor, y ahora que se presenta esta circunstancia, que es increíble que no hayan pensado en los escenarios, claro que pensaron en ellos, pero solucionaron muy mal. El ex embajador don Arturo González, con el que tengo el privilegio de ser amigo suyo, igual que mi esposa, y que hemos tenido la oportunidad de platicar en distintos momentos, nos dice, es que ahorita sí ya no hay para dónde irse, la diplomacia mexicana perdió su lógica y perdió su sentido por completo, y lo más desesperante es lo que había llegado a ser en su momento. De México tenían los mejores diplomáticos y los mejores negociadores del mundo. A mis alumnos de negocios internacionales es importante que entiendan y que subrayen esta parte. Ahora, hay varias cosas que quiero subrayar. El hecho de que se mande traer a Videgaray para llevarlo a dialogar. ¿Por qué? Porque él tiene una buena relación con el yerno de Trump. Una persona que no tiene experiencia. Y solo porque se lleva bien con el yerno de Trump, ya ni siquiera piensan en el contexto inmediato y la circunstancia se termina agravando a posterior. Ahora, se suman una serie de cosas que también quisiera compartir ya muy rápidamente. Ayer Mauricio Mechulam nos planteaba que Trump ha manejado una imagen de un candidato cumplidor, como también nos referían hace un momento. Y así es como lo ha estado construyendo con sus seguidores. Lo que sus seguidores necesitan son golpes mediáticos que pues a ellos les muestran que aquel está cumpliendo. Él está feliz mostrándoles que es una persona que cumple lo que dice y que si necesitamos revertir ese punto, hay que hacer golpes mediáticos y simbólicos. Nada más que hay que entender que, a menos que pase otra serie de circunstancias, va a seguir tranquilo en el gobierno, por lo menos durante los 2 siguientes años.
¿Por qué? Porque dentro de 2 años vienen las elecciones de legisladores y representantes en los Estados Unidos. Y si no hay algún acuerdo, si hay alguna molestia, si hay algún problema, ahí es en donde podrían empezársele a poner cada vez más frenos. Sabemos que no simpatiza con todos los republicanos, pero si da resultados que les favorezcan a los republicanos, por mucho que no me simpatice, si sus actos no me perjudican e incluso en algún momento me benefician, como es que piensa mucha de la gente que es seguidora de Donald Trump, pues lo van a dejar que siga todo el tiempo que sea necesario. Eso nos dijo Mauricio Mecholam. Ahora, recordaremos que Humberto Eco también nos llegó a decir en algún momento, desgraciadamente las redes sociales y el uso de los celulares y otros implementos electrónicos ha permitido que ahora legiones de idiotas, a lo mejor yo soy uno de ellos, discúlpenme si es que no están de acuerdo en ese sentido, pero Humberto Eco, repito, decía que ahora legiones de idiotas tienen acceso a una información que antes quedaba sin ninguna lógica, ningún sentido, pero quedaba ahí en una discusión de cantina, ahí echando los chatos, ahí echando las chelas, y gente que no tiene fundamento y que emite su opinión a lo estúpido, ahí queda. No, ahora el problema es que estas opiniones sin fundamento andan circulando por todos lados, cosa que nos vuelve a relacionar con los planteamientos de Grayling. Ahora, algunas personas, y esto yo lo saqué de un comentario que le hicieron a Mario Campos al momento de que le iban poniendo los comentarios en el Periscope, alguien puso por allí, ay mira, pues ellos están construyendo el muro, pues es un muro, está de su lado y es su problema. A ver, brother, tienes que entender que no es que allá mi vecino adentro de su casa, en su baño, construya una taza extra. Estamos estableciendo una serie de nexos en donde además ya no vivimos en un mundo aislado. Ya tienes que entender, ya tienes que superar esto. Igual que las personas que salen con su chistecito de que ya no compres en Starbucks o que no compres en Walmart, etcétera. Puedo entender la esencia de su argumentación. Nada más que ya se fijaron quiénes son los empleados. No, a nosotros no nos atiende ningún gringo en inglés, por Dios. A nosotros no nos atiende gente que no tiene nada que ver con nosotros. Nos atienden mexicanos. La empresa es extranjera, sí, pero emplea también a muchos mexicanos que yo no le compre a McDonald's o que no le compre a ninguno de estos lugares. No solo le va a afectar, bueno, quisiéramos que les afectara, ¿no? O sea, también piensen, o sea, no, ¿qué tendrías que hacer para que el boicot se extendiera a los niveles que tendría que extenderse para afectarle a empresas como esas, por Dios? En el caso de Starbucks, afectas a Alsea, y Alsea tiene otra serie de corporaciones, es un corporativo que tiene otra serie de negocios que emplean una gran cantidad de gente mexicana. O Starbucks utiliza una gran cantidad de elementos para la harina, para las lechugas, para los jitomates, para la carne misma, que son de origen mexicano, por Dios. Sí vas a afectar de aquel lado, pero también vas a afectar de este. Piensen antes de emitir su opinión, por favor. Volvemos al caso de lo que estaba diciendo justamente Humberto Eco. A mí me tocó revisar en la mañana, además, un pseudo especialista en lenguaje corporal que hacía un análisis del lenguaje no verbal durante la toma de posesión. Cosas de primaria, que leyendo un libro cualquier persona puede aventarse a hacer, y este se esgrime como un analista en donde además hace las generalizaciones más bestiales, que es lo primero que te dice gente como Paul Ekman, porque yo sí he leído de esos temas, es que quede muy claro. Paul Ekman nos dice claramente que no es nada más lo que te dice aquí el cuadrito y ya mágicamente, me está mintiendo, me está enojando. No, hay que leer todo el contexto. Y estos analistas publican con toda la facilidad del mundo en YouTube, ¿sí? El espantoso caso del niño de la escuela de Monterrey. Si ustedes se meten, también ya dejen de lado esto de que, es que no hay que verlo. Señores, a los que nos toca platicar o explicarles a los chavos, ¿cómo les voy a explicar algo que no he visto? Tengo que ver ese video. Estoy de acuerdo en que no se tiene que estar difundiendo libremente y sin cuidado. Pero las personas que asumimos el rol de padres de familia, los que asumimos el rol de maestros, de guías, de gurús, de apoyo, de terapeutas, nosotros sí tenemos que estar informados, por favor. Nosotros sí debemos de tener la capacidad de hacer este tipo de análisis. Y a mí me ha tocado escuchar y ver estas explicaciones, teniendo como base ese video, explicaciones que dicen, mira cómo los niños están de acuerdo, mira cómo le está dando instrucciones al otro. Y lo presenta como si fuera una realidad, pero lo curioso del asunto es que al mismo tiempo dicen, bueno, yo no soy un experto, yo no conozco, yo no tengo noción, pero yo me imagino que así ha de haber sido, ¿no?
Entonces, en ese sentido, debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, y más porque estamos maximizando el volumen de aquello que nosotros estamos afirmando. Otro exalumno muy querido, José Rueda, mencionaba algo que me llamó la atención, que sí me gustó su planteamiento, y dice, qué chistoso que ahora andan con este patriotismo exacerbado en Facebook y hacen esta propuesta que les decía de andar boicoteando Starbucks, pero lo chistoso del asunto es que utilizan la herramienta también hecha por un extranjero para andar promoviendo la revolución que no van a hacer allá en los trancazos directos. Sí lo hacen a través de una red social que además es generada desde los Estados Unidos. Por Dios, es la peor de las contradicciones, ¿no? Y una cosa que también, ahorita aprovechando que viene la ceremonia de los Óscares, el propio Joselo hace el planteamiento de que hay muchas personas que ahorita entran a las trivias y le andan entrando a las quinielas y a las apuestas de ¿qué te parece La La Land? Y cómo ves tal o cual película. Pues cada quien su gusto, o sea, ahí sí no hay ningún problema. Pero lo chistoso del asunto es que esos mismos nacionalistas que ahorita contestan todo lo que tiene que ver con Hollywood, pregúntales una trivia, una pregunta de los Arieles. ¿Quiénes son los nominados? ¿Cuáles son los máximos ganadores? No te van a saber responder una. Ese nacionalismo a lo tonto, a lo bruto, que no tiene ningún sentido. Justamente don Camilo José Cela decía que el nacionalismo es la forma más torpe, más bruta y más tonta de expresar el patriotismo. ¿Sí? Entendiendo que el patriotismo es el amor y el arraigo al espacio donde uno creció, fue criado y o nació. Y entender que el nacionalismo es creer y hacer creer que ese lugar es el mejor de todos. ¿Nos suena conocido? Trump también está apostando a ello. Lo que quiero marcar como mi aportación, si es que ustedes consideran que puede ser considerada como tal, es algo que me brincó a mí particularmente cuando Mario Campos estaba haciendo su análisis, cuando nos decía, fíjate cómo se está montando todo, fíjate cómo está siguiendo un guión. De repente dije, caray, esto me suena por alguna razón. Para los que no me conocen, yo soy miembro de la primera generación de docentes distinguidos de la compañía Apple. Paradójicamente, para un Steve Jobs que hacía las cosas como él se le pegaba la gana y que manejaba su campo de distorsión de la realidad. Y me llamó la atención en un principio, pero después hasta me dio horror darme cuenta que este esquema de presentación de las ideas para mí no era nuevo. Y me puse a revisar por ahí algunos textos, uno de ellos que no les puedo mostrar ahorita en cámara porque lo estoy utilizando para apoyar la misma, se llama Los secretos de las presentaciones de Steve Jobs, que escribió un investigador y analista llamado Carmine Gallo, que es coach, que es asesor de grandes empresas, y que él quedó enganchado con la forma en la que Jobs presentaba sus productos. Y hay una serie de pasos, y esos pasos fueron los que a mí me brincaron cuando empecé a leerla, a escuchar las notas de mi estimado Mario Campos. Y allí lo que yo les puedo compartir, me puse a revisar esto. Y hay 7 puntos de las formas en las que sería ideal hacer presentaciones. Yo me dedico formalmente a hacer presentaciones, por eso yo me puse a estudiar estos casos y de repente aparece como este guioncito que mencionaba Mario Campos. Uno de ellos. Les voy diciendo ya muy rápidamente. El punto número 1. Planteaba Jobs las cosas en análogo, ¿no? Empezaba como una conversación, empezabas apuntando, ya sabes, tus ideas en una servilleta, pero teniendo en mente algo muy importante. Vamos a empezar a planear como si estuviéramos montando una obra teatral bajo una premisa. El marketing en realidad es teatro puro. Bajo esa premisa, debes de entender que en la narrativa de tu historia, esta narrativa es la que va a terminar captando la imaginación de tu audiencia. Y esto va a seguir una serie, a su vez, de pasos que tú debes de llevar metódica y sistemáticamente para que funcione. El uso de encabezados, afirmaciones apasionadas, grupos de 3 mensajes clave, el uso de metáforas y alegorías, demostraciones, que en el caso de Trump no siempre tienen fundamento. Apoyo en socios, se me ocurre en este instante. Ahora que viene el Supertazón, no se nos haga raro que anuncie o mencione o refiera directo o indirectamente su preferencia para que en el Supertazón ganen los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay una relación
de un vínculo cercano, afectivo entre el dueño, el señor Kraft, entre el head coach, Bill Belichick, y Tom Brady. Brady y Belichick en septiembre abiertamente, antes de que vinieran las elecciones, abiertamente ellos dijeron que simpatizaban con Trump. Hay algunas personas, y yo escuché miembros de la academia de aquí de la Ibero el día de ayer, que andaban diciendo que estas declaraciones las acababan de hacer. Eso es no leer la información, por Dios. Esto lo dijeron desde septiembre. Y el apoyo del señor Kraft viene desde el año 2011, cuando falleció la esposa del señor, y Trump fue, como empresario exitoso, fue a apoyar al señor Kraft. Además, entendamos el golpe simbólico de apoyar a los patriotas de Nueva Inglaterra. Recuerden también lo que esto significa. De los puntos que también se presentan, testimoniales de gente satisfecha con su labor, con la labor de Donald Trump, y el apoyo de elementos externos, gente de aquí de fuera. ¿Quieren el ejemplo más claro? Donald Trump, ¿en quién se apoya? Putin. No necesitamos explicar demasiado en ese sentido, además del uso adecuado de las imágenes que le favorezcan. Acuérdense de esta fotografía en donde sale con la papada así colgante, horrible, y que él expresó en los mismos medios: por favor, esa foto no la estén circulando. ¿Y cuál fue el efecto contrario? A todos los enemigos andan, yo me incluyo, andarla circulando nada más por llevarle la contra. Pero esto a él le vale un cacahuate. Lo están haciendo mis enemigos. Los que a mí me quieren, a mí me respetan y no me andan haciendo ese tipo de cosas. Ahora, en el punto número 2 de los planteamientos que les hacía, Steve Jobs contestaba la pregunta que más le importaba a su audiencia y se centraba no en él mismo, sino en la audiencia para responder a una pregunta muy específica. ¿Y a mí por qué me tiene que interesar esto? Es el clásico cuando vamos a dar clase. Tú no vas a enganchar al que le gusta. Tú estás apuntando a aquel que está con los brazos cruzados y con cara de enojado, y a mí me trajeron, y ¿por qué yo te debería de poner atención, brother? Ese punto lo vas a ver manejar muy bien Donald Trump. Cuando se centra en esta audiencia, le responde con la promesa de solucionar de inmediato sus problemas. Él no vende un producto de manera directa. Bueno, algunos me dirían, pues es que se vende a sí mismo. Pero ojo, no es él. Mucha gente, inclusive de los que votaron por él, no lo compran a él. Lo que están comprando es lo que él promete que va a hacer. A la gente no le interesa el producto, a la gente le interesa que el producto me solucione mis problemas. Eso hay que tenerlo bien presente, que se solucionen mis problemas. Trump lo que ofrece es el sueño de un mejor futuro, pues a su audiencia no le importa lo que él ofrezca, sino que se preocupan por sí mismos, y por esto gente como Jobs y gente como Trump vendían sueños. Lo mismo P.T. Barnum, lo mismo Asa Candler, lo mismo Thomas Edison. O sea, ven, es parte de una construcción de la base estructural del mercado y de la mercadotecnia en particular. Vende sueños, vende ilusiones. Ford. ¿Por qué creen que efectivamente tanto le molesta a Trump que Ford siga invirtiendo en países como México? As American as an apple pie. As American as a Ford. Esa fue una de las frases estructurales que representaban el nacionalismo norteamericano, y los carros Ford representaban justamente a un genio que dio muchos empleos con algo que es muy nuestro y que nos mejoró la vida. Es como reclamar Ford como un national asset, literalmente. Y el hecho de, pues, ¿qué está haciendo el asset trabajando allá con nuestros propios enemigos, ¿no? El otro punto que tenemos que manejar, Jobs como Trump revelaban un propósito casi mesiánico. Los individuos se guían por valores centrales y por un propósito central más allá del generar dinero. Para conseguirlo, se necesita presentar como un líder apasionado. Y así es como se manejan. ¿Por qué? Porque siguen a su corazón, y en este caso sus pláticas, sus charlas, la forma en la que empezó a juntar a sus primeros seguidores, se convirtieron en plataformas para compartir justamente esa pasión. Lo mismo hacía Steve Jobs. Carmine Gallo, el autor que es el analista de las presentaciones de Jobs, en su libro incluso cita al propio Donald Trump, que me brincó ahorita que dije, ¡ay, en la torre! Y lo cita diciendo, inicio de cita: si no tienes pasión, no tienes energía, y si no tienes energía, no tienes nada. Fin de cita. Se presenta Trump, y en su momento Jobs, como un líder que no necesita ya el dinero, sino liberar a su pueblo del yugo y la carnicería a la que se le sometió, y para ello se apoya en lo que Gallo denomina el campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs, que ya le refería también hace algún momento.
Se relaciona nuevamente con lo que les decía de A.C. Rowling sobre la posverdad. Lo que importa es mi opinión y no la realidad real, si es que le queremos llamar de esa manera. El punto número 4. Jobs creaba encabezados estilo Twitter. Trump usa Twitter. Trump y su equipo usan directamente esta plataforma. Sus afirmaciones crean encabezados en los medios que son cortos, precisos y nada complejos. Hechos desde la perspectiva de la audiencia, y en publicidad la simplicidad es fundamental. El seguidor promedio de Trump capta mensajes cortos, no complejos. Se sigue la premisa que dice: si no puedes describir lo que haces en 10 palabras o menos, no voy a invertir en ti. No te compro nada, no me interesa, punto. Fin de cita. Punto número 5. Dibujaba Jobs una ruta específica para su camino de lo que quería explicar. Trump crea caminos verbales cortos que permiten a sus seguidores avanzar sin perderse en la clásica retórica del político, elaborada, compleja, ininteligible y ajena. Podemos retener pequeñas cargas de comunicación y de información en la memoria activa o de corto plazo. Así le muestra a la gente dónde se encontraban y hacia dónde se dirigen, y les hace muy fácil seguir su narrativa. El punto número 6. Introduce al antagonista. En cada historia clásica, el héroe lucha contra el villano, y Trump establece las bases para una historia persuasiva, presentándole a su audiencia a un antagonista, a un enemigo, un problema en busca de solución, y aquí el villano son los otros. Ellos, los que no son como nosotros, como lo planteó en su momento el doctor Mauricio Mechelin. Trump incluso describe el dolor que sienten sus protegidos, los pobres, WASP, desempleados, desplazados e incomprendidos, ofreciendo comprensión a dicho sufrimiento y ofreciendo, lo más importante, la cura. Cuando describe su dolor, entendamos: salarios bajos, seguros sociales que no los toman en cuenta a ellos, desplazamiento por parte de las minorías extranjeras, de empleos que originalmente eran de ellos. Su audiencia se encuentra mucho más receptiva a lo que le vaya a ofrecer para terminar con su dolor. Y el enemigo se le presenta desde el inicio a su audiencia y se le invita a la misma a decir: ¿y por qué necesitamos confiar en ellos? ¿Y por qué necesitamos nosotros a este tipo de enemigos? Y ayuda a que en sus discursos describa sus problemas, los problemas de su audiencia en detalle, haciéndolo evidente y tangible, construyendo de esta manera su enlace a través de un dolor compartido. Yo estoy con ustedes, yo siento lo mismo, yo también llegué a fracasar y yo también me tuve que levantar, pero es que los obreros, pero es que mis enemigos políticos, es que mis enemigos económicos, etcétera, ¿no? Entonces somos hermanos de dolor, no somos hermanos de sangre literalmente. Y le responde a la pregunta más importante: a ver, señor, ¿y usted qué problema me va a resolver a sabiendas de que a su audiencia no le importa lo que haga mientras le resuelva sus problemas? Recuerden lo que pasó con Clinton, cuando el caso Lewinsky estuvieron a punto de retirarle el poder, pero si tú le preguntabas a la gente a nivel popular: ok, sí estuvo mal lo que hizo, pero eso a mí no me afecta. Eso a mí no me interesa. Yo tengo dinero en la bolsa, tengo los 2 carros en el garage, tengo mis vacaciones pagadas, tengo empleo, estoy bien con mi esposa, tengo mis amantes, lo que ustedes quieran. Mientras a mí no me afecte, estuvo mal, sí, qué mala onda con Hillary, pero pues a mí no me afecta, pues en realidad no me importa lo que pasa. Pero sí me afecta, por supuesto que quiero cambios de inmediato. A eso es a lo que está apostando justamente Donald Trump. La gente no le importa, puede caer gordo, no puede ser simpático, puede ser altanero, puede ser soberbio. Si me soluciona mis problemas, adelante. Que llegue a hacer lo que tenga que hacer. Y el punto número 7, ya después de haber introducido todo lo malo y lo perverso que es el antagonista: tiene que haber un héroe que dé soluciones y que acabe definitivamente con ese antagonista. Revela al héroe triunfante. Él mismo es ese héroe. Es quien decreta que los problemas se terminan inmediatamente al tomar posesión. Esta carnicería termina aquí y ahora. Right here, right now. Eso fue, recordarán ustedes, lo que dijo en su toma de posesión. Varios de mis alumnas de la Anáhuac recordarán claramente esto, porque lo vimos juntos, estuvimos juntos, lo observamos juntos. Les hice estos comentarios a todas. Como una alumna muy querida decía cuando vio que íbamos a ver la toma de posesión: pero es que yo no la quería ver. No, pues estrictamente hablando, yo tampoco la quiero ver, pero tengo que verla, porque ¿cómo le explico a mis alumnos si yo no sé lo que se dijo de primera mano? ¿Cómo le explico a mis hijos? Era lo que les decía a ellas, si yo no vi la toma de posesión y me guío por lo que dijeron otras personas. Hay que enseñarles a los chavos, y ese es otro problema muy grave,
que el mundo no es fácil y que está lleno de toma de decisiones que no nos van a gustar. Por eso está pasando que de cierta generación de jovencitos nos aparecen chavos que son tan sensibles que no les puedes decir absolutamente nada. No les puedes llamar la atención en nada. Yo tuve la semana pasada un problema con un escuincle que hablaba a gritos en un espacio de estudio y se me puso al brinco y todavía va a hacerme amablemente la sugerencia de que yo cambie mi actitud cuando lo único que le pedí fue que dejara de gritar. Y me llegó alegando además cosas que yo nunca dije, cosas que él escuchó porque andaba en su rollo. ¿De dónde dice que yo no puedo hablar por celular? A ese nivel, a ese nivel. Y lo peor es que ni siquiera era alumno de la Ibero. Eso es lo peor del asunto. Que cuando se le dijo que se retirara y se le dijo, vamos a traerlo de vigilancia, este escuincle salió con que, es que yo ya pagué el estacionamiento. A ese nivel. Luego nos extrañan los lords y nos extrañan las ladies. Ese es el mundo que nosotros estamos construyendo y Trump es un subproducto de todo esto que está ocurriendo. Pero ahorita sí nos brinca porque ya apareció Trump y el problema de las gasolinas y lo que ustedes quieran. Y se va a poner peor. Que quede muy claro, se va a poner peor hasta que nosotros tomemos la decisión de decir, esto se termina. Right here, right now. Pero imagínense la clase de enemigos en contra de los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. Recuerden, reitero, para cerrar, Trump se decreta como el héroe, los problemas se terminan en cuanto yo tomo posesión y por eso le urge estar firmando decretos y esto valida ante sus seguidores lo que está haciendo y amedrenta a los que son sus nuevos enemigos. Las soluciones deben de estar libres de discursos elaborados, por eso vemos que es contundente, es un objeto contundente literalmente el señor. El CEO de Royal Dutch Shell, Jeroen van der Veer, dijo que la misión de los líderes es simplificar. Debes ser capaz de explicar a dónde tienes que ir en solo 2 minutos. Eso es lo que hace Trump. No da mayores explicaciones. Él dijo, no sé si ustedes recuerdan, él dijo que su discurso de toma de posesión iba a ser un discurso filosófico. Así lo dijo. Y todos lo escuchamos. Lo que no acabamos de entender es que nosotros somos los que no entendemos. Desde la visión de la distorsión, el campo de distorsión de la realidad que ahora aplicamos con Trump, los que no lo entendemos somos nosotros. El incomprendido es él y el grupo de gente a la que representa, los truly Americans. Y la solución que le está ofreciendo se reduce a una frase que cabe perfectamente y hasta le sobra en Twitter. Let's make America great again. Reflexiónenlo, piénsenlo. Esto es lo que yo encontré, esto fue lo que a mí me brincó, esto es lo que a mí me llamó la atención. Yo quería hacer un comentario de 5 minutitos, ya no vi cuánto tiempo me extendí, lo que sí noto es que la pila se me está acabando, nunca duro tanto haciendo una transmisión en vivo, pero es que ahora sí me llegó. Me pasó lo mismo que a Mario Campos en la mañana. Él hizo una transmisión, como él les llama, a bote pronto, diciendo, es que tengo que hablar, es que tengo que exponer, es que si no, el enojo me va a hacer reventar. Y a mí se me fue sumando a lo largo del día y a lo largo de la semana y a lo largo de, pues, todo el tiempo en el que empecé a poner atención ya al candidato ahora, POTUS, President of the United States, como es Donald Trump. Y desgraciadamente pues las perspectivas como que no son muy halagüeñas, nada más que aquí yo tengo que cerrar mi boquita, tengo que tomar la postura del maestro Zen. El maestro Zen ante cada cosa que va pasando nada más dice, veremos, veremos, veremos. A mí me toca ser testigo, analizar y describir lo que pasó. No me toca explicar lo que va a pasar porque no sé qué va a pasar. La labor del historiador, como dijo mi maestro el doctor Guillermo Cermeño, no es ser predictor, es ser retrodictor. Y siendo retrodictor, nos equivocamos. Por lo tanto, no podemos hacer futurismo en este sentido. Ojalá que les sirva, ojalá que les ayude a entender un poquito mejor mi limitada aportación. Y pues cualquier cosa ya saben que yo estoy aquí a sus órdenes. Si gustan escribirme, cliovision@me.com o cliovision@yahoo.com, también me encuentran allí, o lecterpromaster@gmail.com. Si gustan seguirme en YouTube, ahí ustedes se pueden suscribir a mi canal que es Cliovisión 8, el 8 con número.
Y pues esperamos estar en contacto, a la gente querida, a la gente estimada, esperamos vernos próximamente. Moni, te mando un abrazote, tuve el placer de darle clase nuevamente a tu marido, fue muy agradable quedarme a platicar con él un gran ratote. Estamos para ponernos de acuerdo para irnos a la casa, a presentarles la nueva casa. Y también aprovecho para agradecer a todos aquellos que nos han estado felicitando por la ceremonia matrimonial que ya nos enlazó a Mercedes y a mí, para los que no habían visto todavía, el 17 de diciembre. Lo seguimos gozando y lo seguimos disfrutando mucho. Ya era algo que, pues, ya fue darnos el gusto. Sí, pues ya vamos a cumplir literalmente 8 años de ser, no de ser pareja, sino ya de vivir juntos, ¿no? Ya vamos para los 9 años de que empezó toda esta misión y toda esta aventura, y que nos ha llevado justamente a este tipo de cosas. Espero que Mercedes se aviente y tenga la oportunidad también de dar su perspectiva y su punto de vista, porque pues ella lo maneja desde la perspectiva política mucho mejor que yo, y por supuesto desde la perspectiva de la seguridad tanto pública como ciudadana. Entonces, estamos al pendiente. Ahorita le voy a dar el clic para compartirlo a través del Facebook y remandarlo a través del Twitter. Estamos en contacto, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Muchísimas gracias por su atención.